La bruja del caldero. Manja Slodowska fue una persona perseguida por la leyenda. El mito que hoy existe en torno a su memoria, siendo enorme, es probablemente menos exagerado que el que tuvo que soportar mientras vivía. Además, su fama pasó por todo tipo de avatares. Primero fue considerada una santa, luego una mártir y después una puta. Y todo ello de una manera ardiente y glamurosa. Parte del mito de la santidad científica de Marie y de su marido se basa en las penosas condiciones en las que tuvieron que trabajar. Y es cierto, Pierre Curie soñó toda la vida con tener un buen laboratorio y en realidad murió sin conseguirlo. El descubrimiento del polonio y del radio se hizo, como todo el mundo sabe porque es el pormenor más aireado de su hagiografía, en un miserable cobertizo medio roto que antes había servido de almacén, y que Pierre logró que les dejaran utilizar en la Escuela de Física y Química Industrial, en donde él daba clases. Los cristales, rajados y mal sellados del galpón, dejaban pasar el polvo y el agua de la lluvia, contaminando las muestras. Para calentar el lugar, solo había una pequeña estufa de hierro, y en invierno hacía un frío rechinante. Una mañana Marie apuntó en su cuaderno de trabajo que en el interior estaban a tan solo 6 grados. Debía de ser difícil hacer las delicadas mediciones que precisaba la investigación, teniendo los dedos congelados. Los rayos invisibles que había descubierto Becquerel, sobre los que Marie se había propuesto hacer la tesis, tenían la propiedad de hacer que el aire de alrededor condujese electricidad. Y a Madame Curie se le ocurrió medir el grado de conductividad del aire para estudiar el fenómeno. ¿Y por qué tuvo semejante idea? Fue una intuición genial hacia de su talento, pero es probable que también influyera que uno de los aparatos que había inventado Pierre, junto a su hermano Jacques, fuera el electrómetro piezoeléctrico de cuarzo, que servía justamente para hacer con gran precisión esas mediciones utilísimas. Al parecer, era un instrumento endiabladamente difícil de utilizar, pero Pierre enseñó a su mujer y Marie aprendió con ese perfeccionismo obstinado y obsesivo que le caracterizaba. Incluso con las manos tiesas por el frío, lo hacía fenomenal. Al principio Marie trabajaba sola en la investigación, pero las cosas enseguida se pusieron al mismo tiempo muy interesantes y muy complicadas, de manera que Pierre abandonó los estudios que estaba realizando sobre magnetismo y se sumó a la labor de su esposa. Marie decidió experimentar con pechblenda, un mineral que entre otros elementos contiene uranio, y descubrió algo alucinante, que la pechblenda aumentaba la conductividad del aire aún más que el uranio extraído de ella, lo que significaba que en el mineral tenía que haber algún elemento más radioactivo que el uranio. Esta deducción fue muy emocionante, aunque los Curie no tenían ni idea del berenjenal en el que se estaban metiendo, porque por entonces no podían imaginar que los nuevos elementos eran tan enormemente radioactivos, y por consiguiente estaban representados en la pechblenda en tan ínfimas cantidades que para poder cazarlos tenían que procesar una montaña de piedras, en total 10 toneladas de pechblenda, para lograr una décima de gramo de cloruro de radio. Y esto lo hicieron en las penosas condiciones del miserable cobertizo. Ellos solos, o casi solos. Nadie puede decir si habríamos insistido, dada la pobreza de nuestros medios de investigación. Si hubiésemos conocido la verdadera proporción de lo que estábamos buscando, escribió Marie, muchos años después. En el patio del Agar, esa delgada mujer que apenas comía media salchicha de pie en todo el día, acarreaba de acá para allá cargas de 20 kilos y removía grandes calderos de mineral, hirviente con una pesada barra de hierro casi tan grande como ella. Era una bruja blanca, una hechicera buena. Se pasó 3 larguísimos y extenuantes años haciendo esto. Y al final consiguió extraer el radio, que era como uno
de esos espíritus de los cuentos infantiles, una sustancia ínfima que llameaba con fulgor verdoso a su lado, muy bello desde luego, pero mortal. Aunque no lograron el aislamiento del radio hasta 1902, el descubrimiento del nuevo elemento lo hicieron mucho antes, en el mismo 1898. Al poco de empezar, en solo unos meses de trabajo furioso, los Curie hallaron primero el polonio, 400 veces más radiactivo que el uranio, y poco después el radio, que dijeron era 900 veces más radioactivo, aunque en realidad es 3000 veces más potente. El 26 de diciembre de 1898 informaron de su hallazgo a la Academia de Ciencias y enseguida se hicieron bastante famosos, aunque nada comparable a lo que vendría después con el Nobel. El resplandeciente y poderoso radio inflamó la imaginación de los humanos. Era el principio mismo de la vida, un pellizco de la energía del cosmos, el fuego de los dioses traído a la tierra por los nuevos Prometeos que eran los Curie. Inmediatamente, científicos de todo el mundo empezaron a investigar las aplicaciones médicas de su descubrimiento, como por ejemplo, curar tumores cancerosos. Hoy seguimos utilizando la radioterapia para lo mismo, aunque la fuente radioactiva ya no es el radio, sino el cobalto. Y el entusiasmo alcanzó cosas, cotas tan álgidas que el nuevo elemento empezó a utilizarse peligrosa e inconscientemente para todo. Pero si fuera bálsamo de fierabrás, por ejemplo, se añadió radio a los cosméticos, a cremas faciales que supuestamente te mantenían joven para siempre, a barras de labios, a tónicos para reforzar y hermosear el cabello, a dentríficos para dejar los dientes blanquísimos y fulminar las caries, a ungüentos milagrosos contra la celulitis. Un anuncio de la crema de Alpha Radium decía: la radioactividad es un elemento esencial para conservar sanas las células de tu piel. En eso de la belleza, las mujeres siempre hemos hecho barbaridades, como usar durante siglos carbonato de plomo para blanquear el rostro, o carmín de labios confeccionado con sulfuro de mercurio, o tintes de cabellos hechos con sulfuro de plomo, cal viva y agua, todo ello terriblemente tóxico y a la larga mortal. Entre otros efectos secundarios, el plomo hacía que se cayera el pelo, por eso Isabel I de Inglaterra, que se aclaraba la tez usando un emplasto de plomo con vinagre, terminó luciendo ese impactante aspecto y esa tremenda calva. Pero el delirio radiactivo abarcaba muchos más campos que los meramente estéticos. Si se ponían una bolsa con radio en el escroto, los varones impotentes se curaban. Si la bolsa las atabas a la cintura, dejabas de sufrir artritis. Los baños radiactivos hacían recuperar el vigor y un poco de radio curaba males como las neuralgias o los catarros. Sarah Dry añade que incluso se confeccionó una lana radioactiva para hacer ropas de bebés. Al tricotar las prendas para su bebé, utilice la lana o radium, una preciosa fuente de calor y energía vital que no encoge ni apelmaza. Desde luego, espeluzna leer algo así. El radio estaba presente en cantidades ínfimas en todos estos preparados. Por supuesto, porque se trataba de una sustancia muy difícil de obtener y por consiguiente carísima, pero incluso en esas dosis mínimas, el nivel de radiación era muy superior a lo que hoy se admite. Este frenesí del mercado por sacar provecho económico de la nueva mina de oro resulta conocido y repugnante, sobre todo cuando te paras a pensar que probablemente comercializaron la lana tóxica como un producto para bebé, precisamente porque era cara, ya que por nuestros hijos estamos dispuestos a hacer más sacrificios. Piensa en esas familias de escasos recursos, piensa en un niño de salud delicada, piensa en unos padres que no pueden pagar buenos médicos, pero que, haciendo un esfuerzo, le compraban esa lana radiante y supuestamente sanadora con la que
tricotaran al bebé enfermo, una amorosa Rebequita radiactiva. Todo ese frenesí duro, aunque parezca mentira, cerca de 3 décadas. El mundo se ha vuelto loco con el tema del radio. Ha despertado nuestra credulidad exactamente igual que las apariciones de Lourdes. Despertaron la credulidad de los católicos, escribió Bernard Shaw, recogido por Goldsmith en su libro. Y sí, 30 años fue una gran parte gracias a un penoso incidente. En 1925, un falso doctor llamado William Bailey patentó y comercializó un producto llamado Raditor. Consistía en una solución de agua con isótopos radiactivos y supuestamente curaba la dispepsia, la impotencia, la presión arterial elevada y 150 enfermedades endocrinológicas más. 2 años más tarde, un millonario y campeón de golf llamado Evan Bayer empezó a tomar el Raditor por prescripción médica para tratar un dolor crónico en el brazo. Por lo visto, al principio declaró que se sentía rejuvenecido, lo que es la sugestión. Pero en 1932, después de haber tragado entre 1.000 y 1.500 botellas del tónico a lo largo de 5 años, Byers murió. Físicamente deshecho, anemia severa, destrucción masiva de los huesos de la mandíbula, del cráneo, del esqueleto en general, delgadez extrema y disfunciones en el riñón. Se organizó un escándalo y las autoridades tomaron medidas, pero resulta increíble que nadie actuara antes. Supongo que había demasiados intereses en juego. ¿No te inquieta pensar cuál será hoy nuestra radioactividad autorizada? ¿Qué sustancias legales nos estarán matando estúpidamente? Dice José Manuel Sánchez Ron que, sin que ello suponga minimizar la importancia de Madame Curie, sus aportaciones teóricas no alcanzaron la altura de las de otros grandes nombres de la época, como por ejemplo el también premio Nobel Ernest Rutherford. Una afirmación que ni dudo ni discuto, desde luego, leyendo el libro de Sánchez Ron, que es, con diferencia, el más puramente científico de cuantos he manejado sobre Madame Curie, se entiende muy bien a qué se refiere. Pero entonces, ¿cuál fue el lugar de esa polaca tenaz en la historia de la ciencia? ¿Qué es lo mejor que hizo? Sarah Dree explica con didáctica elocuencia que la observación más importante de Marie fue llegar a la conclusión de que la radioactividad era una propiedad atómica de la materia. Justo en aquellos años, se estaba empezando a venir abajo la visión newtoniana de los átomos como partículas, sólidas, macizas, duras e impenetrables. En 1897, J. J. Thomson había descubierto la primera partícula subatómica, el electrón. Pero en la ciencia oficial todavía prevalecía la idea del átomo como una bola de billar, y cualquier cambio en la estructura a nivel atómico, dice Dree, estaba considerado un sombrío concepto emparentado con la alquimia. No era una verdadera ciencia. De manera que Marie formaba parte de la pequeña vanguardia que predicaba inestabilidad del átomo. Nunca volvió a realizar una declaración tan profunda o tan inspirada como el salto intuitivo que dio al sugerir que los átomos de este nuevo elemento, el radio, eran en sí mismos responsables de la radioactividad que ella estaba midiendo. Su trabajo pionero había creado un puente entre la química y la física. Y Barbara Goldsmith dice: en realidad, su mayor logro fue emplear un método enteramente nuevo para descubrir elementos midiendo su radioactividad. En la década siguiente, los científicos que localizaron la fuente y la composición de la radioactividad realizaron más descubrimientos sobre el átomo y sobre su estructura que en todos los siglos anteriores. Como dijo el astuto científico Frederick Soddy, el mayor descubrimiento de Pierre Curie fue Marie Sklodowska. El mayor descubrimiento de ella fue la radioactividad. Sea como fuere, en julio de 1902, tras cocinar y hervir y remover y fraccionar y manipular
hasta la extenuación todas esas toneladas de pigblenda, Marie consiguió por fin un 10º gramo de cloruro de radio, lo suficientemente puro como para poder medir su masa. El, resu- el resultado de tanta cocción brujeril era una pizca de materia rutilante que apenas sí ocuparía la 50ª parte de una cucharilla de té. Antes de hacer público su logro, Marie se lo contó a su padre en una carta emocionada. Que estaba muriéndose, contestó. Ya estás en posesión de sales de radio puro. Si pensamos en todo lo que has hecho para obtenerlas, sería desde luego el elemento químico más caro de todos. Qué pena que este trabajo solo tenga un interés teórico. Ah, esos progenitores que nunca están satisfechos y para los que nada es bastante. Honrar al padre. El hombre falleció 6 días después. Qué lástima que no llegara a ver el premio Nobel que concedieron a su hija un año más tarde. Aunque ahora que lo pienso, probablemente habría encontrado alguna cosita desagradable que decir. Aplastando carbones con las manos desnudas. La muerte juega con nosotros el escondite inglés. Ese juego en el que un niño cuenta de cara a la pared y otros intentan llegar a tocar el muro sin que el niño les vea mientras se mueven. Pues bien, con la muerte es lo mismo. Entramos, salimos, amamos, odiamos, trabajamos, dormimos. O sea, nos pasamos la vida contando como el chico del juego, entretenidos o aturdidos, sin pensar en que nuestra existencia tiene un fin. Pero de cuando en cuando recordamos que somos mortales y entonces miramos hacia atrás, sobresaltados, y ahí está la parca, sonriendo, quietecita, muy modosa, como si no se hubiera movido, pero más cerca, un poquito más cerca de nosotros. Y así, cada vez que nos despistamos y nos ocupamos de otras cosas, la muerte aprovecha para dar un salto y aproximarse, hasta que llega un momento en que, sin advertirlo, hemos agotado todo nuestro tiempo y sentimos el aliento frío de la muerte en el cogote. Y un instante después, sin siquiera darnos ocasión de mirar de nuevo para atrás, su zarpa toca nuestra pared y somos suyos. Uno descubre que está jugando al escondite inglés cuando se le muere a alguien cercano que no debería haber muerto. Un fallecimiento intempestivo y fuera de lugar. La parca avanzando a toda velocidad a nuestras espaldas mientras no miramos. Eso le sucedió a Marie. De pronto llegó corriendo la muerte y plantó su manaza amarilla sobre Pierre. Fue el 19 de abril de 1906. Llevaban 11 años juntos. Él tenía 47 años y ella 38. La crónica del entierro del periódico Le Journal decía así: Madame Curie siguió el féretro de su marido, del brazo de su suegro, hasta la tumba cavada al pie de la tapia. Allí permaneció un momento inmóvil, siempre con su mirada fija y dura. Un exterior traumáticamente gélido y por dentro las menades aullando. En su breve diario de duelo, María apunta con obsesivo detalle los últimos días que vivió con Pierre. Sus últimos actos, las últimas palabras. Es la incredulidad ante la tragedia. La vida fluía tan normal y de pronto el abismo. La muerte mancha también nuestros recuerdos. No soportamos rememorar nuestra ignorancia, nuestra inocencia. Esos días que pasé con Pablo en Nueva York, apenas un mes antes de que le diagnosticaran el cáncer, son ahora una memoria incandescente. Él estaba malo y yo no lo sabía. Estaba enfermo y yo no lo sabía.
Le quedaba un año de vida y yo no lo sabía. Ese desconocimiento abraza, ese pensamiento es persecutorio. Esa inocencia de ambos, del dolor resulta insoportable. Ahora veo la preciosa foto que hice desde la ventana de nuestro hotel en Manhattan y siento cómo se me hiela el corazón. Con una muerte así como la de Pierre, con un diagnóstico así como el de Pablo, el mundo se derrumba y desde las ruinas tú te obsesionas en darle vueltas y vueltas al instante anterior al terremoto. Si lo hubieras sabido antes, te dices, pero no sabías. Me quedé todavía un día más en Rainy Street y no regresé hasta el miércoles, en el tren de las 2:20, con mal tiempo, frío y lluvioso. Quería concederles a las niñas un día más de campo. ¿Por qué estuve tan poco acertada? Fue un día menos que viví contigo. La culpa también es una obviedad, algo que señala todos los manuales, culpa, por no haber dicho, por no haber hecho, por haber discutido por tonterías, por no haberle mostrado más cariño. Uno sería infinitamente generoso con los muertos amados. Pero claro, siempre es mucho más difícil ser generoso con los vivos. Desde la obtención del Nobel de 1903, y en especial tras el nacimiento de la segunda niña, se diría que María había empezado a ver las cosas de otra manera. Quería relajarse un poco, trabajar menos, disfrutar de la vida y de su familia y sobre todo deseaba que su marido descansara y se cuidara, porque Pierre estaba muy enfermo. Llevaba años sufriendo un extraño agotamiento y terribles e incapacitantes dolores de huesos. Los Curie lo atribuían a achaques reumáticos o Marie, incluso al exceso de trabajo. Su fatiga, originaria por un sinfín de obligaciones, se agravaba con las crisis de dolor agudo que sufría cada vez con mayor frecuencia a causa del agotamiento. Escribió en la biografía sobre su marido, en realidad, la radiactividad le estaba deshaciendo el esqueleto. Si no hubiera muerto atropellado por aquel carro, habría sufrido, sin lugar a dudas, una agonía espantosa. Alucinantemente, Marie nunca asumió esos efectos del radio, ni en su esposo ni en ella misma. En el verano de 1905, Pierre estaba tan mal que casi no podía andar, y le costaba mantener el equilibrio. El 24 de julio le escribió a su amigo: mis dolores parece que provienen de algún tipo de neurastenia, más que de un verdadero reumatismo. Pobres Curie, estaban siendo peloteados con diagnósticos y tratamientos absurdos. Y para peor, como a veces pasa cuando los doctores ignoran lo que tiene el paciente, estaban empezando a echarle la culpa al propio enfermo. Esto me recuerda a lo que sucede hoy con la sensibilidad química o la fibromialgia. 2 semanas más tarde, Pierre volvió a escribir a su amigo: he sufrido varios ataques nuevos y la menor fatiga los dispara. Me pregunto si seré capaz de volver a trabajar seriamente en el laboratorio algún día en el estado en el que ahora me encuentro. Angustiada, Marie se echó a llorar ante su hermana Elena. Le dijo que Pierre no podía dormir de lo mucho que le dolía la espalda y que padecía ataques agudos de debilidad. Y como un ciego que no quiere ver, añadió: tal vez se trate de alguna terrible enfermedad que los médicos no reconocen. La precariedad de la salud de su marido, en cualquier caso, parecía haberle hecho añorar otro modo de vida. Esa polaca y austera que siempre honró a sus padres, que llevó sobre los hombros la injusticia del mundo e hizo lo debido, de repente intentó aprender la ligereza, maravillosa virtud existencial, que consiste en saber vivir el presente con plenitud serena. Pero el problema es que Pierre no la acompañó en ese viaje. Al contrario, cuanto más enfermo estaba, más se esforzaba en redoblar el trabajo, como intuyendo que el tiempo se le acababa y que la muerte estaba a punto de tocar su pared. Y esta diferencia de opiniones, probablemente ciertas tensiones entre ellos. Por ejemplo, Marie quería que se quedara
en Remy Street, con ella y con las niñas. Pero él se empeñó en volver al laboratorio y por eso ella permaneció un día más en el campo para castigarle. Por eso, ese contrito lamento en el diario. Marie describe la mañana final, el momento en que su marido se marchó de casa. Él no regresó y tú le reprochaste que no tenía la casa suficientemente bien. Ella había pedido un aumento. Salías, tenías prisa, yo me estaba ocupando de las niñas y te marchabas preguntándome en voz baja si iría al laboratorio. Te contesté que no lo sabía y te pedí que no me presionaras. Y justo entonces te fuiste. La última frase que te dirigí no fue una frase de amor y de ternura. Luego ya solo te vi muerto. La culpa, la inevitable culpa de no haberte dado todo. La culpa imperdonable de estar viva y él no. Aunque con su muerte, el ser querido se llevó una buena parte de nosotros. Un puñado de años y recuerdos, una porción de carne. Y es que el cuerpo, ese animal, se regocija pese a todo de vivir. ¿Cómo explica Tolstoy en su novela Contra la muerte de Iván Ilich? El sencillo hecho de enterarse de la muerte de un allegado suscitaba en los presentes, como siempre ocurre, una sensación de complacencia. A saber, el cuerpo es él, no soy yo. Cada uno de ellos pensaba o sentía. Pues sí, él ha muerto, pero yo estoy vivo. Qué disociación y qué desgarro. Todas las células celebrando frenéticamente la existencia, mientras tu cabeza se está ahogando de pena. De modo que esos fueron los últimos recuerdos que Marie guardó de Pierre. La vida es maravillosamente grotesca. En su mañana final, ese gran hombre, que sin duda fue Pierre Curie, se enzarzó en una mísera discusión doméstica con la criada y le negó un aumento de sueldo. Casi me baila una sonrisa en los labios, porque constatar una vez más la pequeñez de los humanos le quita gravedad a la muerte, o al menos la hace tan pequeña como nosotros. Cuando uno se libera del espejismo de la propia importancia, todo da menos miedo. Mari tuvo la mala suerte de que se despidieran enfadados. Aunque, en una muerte súbita como esa, no creo que ninguna despedida hubiera podido ser lo suficientemente consoladora. En cualquier caso, Pierre salió de casa y ya no regresó con vida. Primero fue al laboratorio y luego tuvo una comida de trabajo con 7 colegas de la Asociación de Profesores de Ciencias. Cuando volvió a salir a la calle, llovía torrencialmente. Entorpecido por el paraguas, pretendió cruzar la calle. El tráfico era caótico y ya dije que estaba muy debilitado y se movía con dificultad. Resbaló y cayó. Después de todo, las radiaciones lo acabaron matando por carambola. Marie se enteró del suceso al anochecer, horas más tarde, porque desobedeciendo a su marido, no solo no se había pasado por el laboratorio, sino que había ido con Irene de excursión al campo. Seguramente eso también la llenó de culpa, quedarse viuda de repente. En fin, tuvo que ser un atroz anticlímax de la ligereza. Lo primero que le trajeron a María antes de que llegara el cadáver fue lo que su marido llevaba en los bolsillos. Una pluma, unas llaves, un tarjetero, un monedero, un reloj con cristal intacto y que irónicamente aún funcionaba. Qué dolorosos son esos menudos restos para humanos. Esos objetos que acompañaron la vida de tu muerto tan íntimamente. También yo guardo en algún cajón, sin poder desprenderme de ellos, esos huesecillos del cuerpo social de Pablo, su móvil que él odiaba, la pequeña agenda con sus pulcras y diminutas anotaciones, la billetera, el DNI, el carnet de conducir.
las tarjetas de crédito. La pérdida de un ser querido es una vivencia tan dislocada e insensata que resulta increíble cuándo te puede llegar a turbar, cuánto te puede llegar a turbar y emocionar una tarjeta Visa con el nombre de tu muerto escrito en relieve. Algunos biógrafos parecen sorprenderse de que el diario tenga la forma de una carta dirigida a Pierre, como si Marie estuviera hablando con él, e incluso hay quienes intentan justificar este detalle aduciendo que los Curie creían en el espiritismo y en la posibilidad de comunicarse con los muertos. Es verdad que hacia el final de su vida Pierre estaba muy interesado en la investigación de las fuerzas psíquicas y que había asistido a alguna sesión con una famosa medium, lo cual, como explica muy bien Sánchez Ron, no significa que el señor Curie se le estuviera fosfatinando la cabeza. Por entonces, el estudio de los fenómenos paranormales estaba de moda entre los científicos y aún no se habían descubierto las habilidosas supercherías de los supuestos mediums. En realidad, el mundo había cambiado tanto en tan pocos años y se estaban descubriendo cosas tan asombrosas como el mismo radio, que incluso las mentes más rigurosas permanecían abiertas a la indagación de cualquier fenómeno, por chocante que fuera. Por lo que a mí me asombra es el asombro de los biógrafos porque Marie dirija sus palabras a Pierre. Vaya una tontería la teoría espiritista. Tan difícil es de entender que cuando se te ha ido alguien querido, lo que no te cabe en la cabeza es su imposible ausencia. Estoy segura de que todos hablamos con nuestros muertos y yo desde luego lo hago. Aunque no creo en absoluto en la otra vida, e incluso he sentido a Pablo junto a mí de vez en cuando, y me ha ayudado a no caerme en un par de tropezones, sosteniéndome mientras yo iba dando inestables trompicones hasta recuperar la verticalidad. El cerebro es así, teje la realidad, construye el mundo. No, Marie se dirige a Pierre porque no pudo despedirse, porque no pudo decirle todo lo que hubiera tenido que decirle, porque no pudo completar la narración de su existencia en común. Lo expone la doctora Iona Hale en su librito tremendo. La muerte forma parte de la vida y es parte del relato de una vida. Es la última oportunidad de hallar un significado y dar un sentido coherente a lo que pasó antes. Eso tal vez explique por qué al final de la vida es tan importante volver a contar y revivir los hechos notables. ¿Y por qué? Tanto para la persona moribunda como para quienes la sobrevivieran. Hablar de acontecimientos pasados y volver a mirar fotografías compartidas ofrecen un real y auténtico consuelo. Familiares y amigos pueden continuar el relato incluso una vez que la persona está demasiado débil como para contribuir, y hacerlo proporciona consuelo a todos. Para vivir tenemos que narrarnos. Somos un producto de nuestra imaginación. Nuestra memoria en realidad es un invento. Un cuento que vamos reescribiendo cada día. Lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, lo que quiere decir que nuestra identidad también es ficcional, puesto que se basa en la memoria. Y sin esa imaginación que completa y reconstruye nuestro pasado y que le otorga al caos de la vida una apariencia de sentido, la existencia sería enloquecedora e insoportable. Puro ruido y furia. Por eso, cuando alguien fallece, como bien dice la doctora Head, hay que escribir el final. El final de la vida de quien muere, pero además el final de nuestra vida en común. Contarnos lo que fuimos el uno para el otro. Decirnos todas las palabras bellas necesarias. Construir puentes sobre las fisuras. Desbrozar el paisaje de maleza. Y hay que tallar ese relato redondo en la piedra sepulcral de nuestra memoria. Marie no pudo hacerlo, claro está, y por eso escribió ese diario,
Yo tampoco pude y quizá por eso escribo este libro. Aunque la enfermedad de mi marido se prolongó durante varios meses, no logramos construir nuestro relato por diversas razones, entre ellas el carácter extremadamente estoico y reservado de Pablo. Sé bien que detestaría este libro que ahora estoy haciendo, aunque al Pablo que me sujeta cuando tropiezo no le desagrada. Pero hay una causa que me parece esencial, y es que desde el principio ya tenía metástasis en el cerebro y terminó perdiendo por completo su maravillosa, original e inteligentísima cabeza. Y así, yo me he pasado toda la existencia poniendo palabras sobre la oscuridad. Me quedé sin poder narrar la experiencia más importante de mi vida. Ese silencio duele. Sin embargo, hubo una palabra. Una noche estábamos en el hospital ya muy cerca del fin. Habíamos ingresado por urgencias porque Pablo se encontraba violentamente agitado, confundido, incoherente. Yo había decidido llevármelo a casa al día siguiente y eso hice. Una semana después estaba muerto. Esa noche muy tarde, tras suministrarle todo tipo de drogas, consiguió quedarse tranquilo. Me incliné sobre él para comprobar que estaba bien. Era ese momento de la alta madrugada en el que la noche está a punto de rendirse al día y hay un tiempo que parece estar fuera del tiempo. Un instante de pura eternidad. Imagínate esa habitación de hospital en penumbra. Los niquelados brillando con un destello oscuro como de nave espacial. Y el peso del aire y el silencio. La soledad infinita. Éramos los dos únicos habitantes del mundo, y me parecía notar bajo los pies la pesada y chirriante rotación del planeta. En ese momento Pablo abrió los ojos y me miró. ¿Estás bien?, susurré, aunque para entonces ya resultaba prácticamente imposible hablar con él, y trabucaba todo y decía esmeraldas cuando quería decir médicos, por ejemplo. Y en ese minuto de serenidad perfecta, Pablo sonrió, una sonrisa hermosa y seductora, y con una ternura absoluta, la mayor ternura con que jamás me habló, me dijo, mi perrita. Fue una palabra rebotada por su cerebro herido, una palabra espejo sacada de otra parte. Pero creo que es lo más hermoso que me han dicho en mi vida. Y ahora escucha. Lo que acabo de hacer es el truco más viejo de la humanidad frente al horror. La creatividad es justamente esto, un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte en general y la literatura en particular son armas poderosas contra el mal y el dolor. Las novelas no los vencen, son invencibles, pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace formar parte del todo, y en el todo, el dolor individual parece que duele un poco menos. Pero además el sortilegio funciona porque cuando el sufrimiento nos quiebre el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello. Narro y comparto una noche lacerante, y al hacerlo, arranco chispazos de luz a la negrura. Al menos a mí me sirve. Por eso Conrad escribió: el corazón de las tinieblas, para exorcizar, para neutralizar su experiencia en el Congo, tan espantosa que casi le volvió loco. Por eso Dickens creó a Oliver Twist y a David Copperfield, para poder soportar el sufrimiento de su propia infancia. Hay que hacer algo con todo eso para que no nos destruya, con ese fragor de desesperación, con el inacabable desperdicio, con la furiosa pena de vivir cuando la vida es cruel. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido, adornándolo con la sensatez de la belleza. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que parezcan diamantes.